Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La justicia. Indudablemente, una de las cuestiones fundamentales que ocupó el pensamiento de Platón es el tema de la justicia en la polis o sociedad-estado, ya que toda su filosofía podemos decir que está relacionada con este problema. Además, hay que considerar también la influencia que en él tuvo Sócrates, ya que le marcó profundamente en lo que a la ética y a la política se refiere. Platón, cuanto más lo meditaba y más viejo se hacía, más difícil consideraba que fuera posible llevar a cabo algo en la política. De hecho, realizó varios intentos diríamos, poner en un Estado pues un gobernante según su criterio, según lo que él había establecido en su tratado sobre la República, pero al final pues eso no se consiguió, como se sabe. Pero incluso en esa institución educativa que él constituyó, que es la academia, también posibilitó la preparación de los posibles gobernantes y políticos en los que predominara realmente la justicia sobre la injusticia, porque lo injusto es siempre algo negativo, algo malo. En este sentido, pues su planteamiento filosófico y político pues va a buscar siempre la justicia, el bien, la virtud y diríamos que también dio mucha importancia pues a la educación moral en los adolescentes, en los jóvenes y también a la educación política de los futuros ciudadanos. Por otra parte, para él, para Platón, es evidente que la formación filosófica tiene más valor que todas las demás, porque es la que nos puede hacer prudentes, sensatos, coherentes, racionales y de esta manera poder vivir de mejor manera y tener una vida más floreciente, más rica, más plena, etcétera. En este sentido, pues sigue los planteamientos también, por ejemplo, Aristóteles, de su maestro Platón. Además, podemos ver que para Platón hay una equiparación entre la persona moral y el Estado, y entre las clases sociales y las funciones de los ciudadanos en el Estado o de las personas que viven en el Estado. Para Platón, todo lo relacionado con la órbita de la política estatal está bajo la dirección de la ética o de la moral. Platón considera que el individuo y el Estado, en tanto en cuanto son más injustos, están en el camino del desorden y de la corrupción y de la inferioridad. Además, también está convencido Platón de que nuestra auténtica tarea en la vida es cultivar nuestra racionalidad. Por lo tanto, tiene que haber un estado racional y una conducta racional siempre, aunque por supuesto están presentes los sentimientos, las emociones, pero controlados por la razón. En este sentido, tomando como referente la cualidad común de todos los hombres, considerados justos, pues Platón busca la justicia en ese estado ideal. Por otra parte, constituido el Estado, todo el mundo tendría que realizar su propia labor, su propio oficio y todos deberían cubrir sus necesidades alimentarias. Por eso dice que hay tres clases sociales, que son el pueblo llano, los guerreros o guardianes del Estado y los reyes filósofos. En cuanto a los guerreros o guardianes del Estado, su papel o su función en el Estado ideal platónico es absolutamente central, porque además Platón pues establecerá el comunismo para los reyes filósofos y los guardianes o guerreros, por motivos obvios, para evitar la corrupción de todo tipo. Pero es que además Platón propondrá un plan educativo como elemento central y esencial para sostener el edificio del Estado. Y también considera que ambos sexos deben recibir la misma educación. Esto es algo nuevo para la época, era algo pues muy novedoso, podemos decir que incluso revolucionario, y era algo por otra parte muy positivo. Además, para Platón hay que elaborar una nueva concepción de la divinidad despojada de mitología y antropomorfismo. Y también considera que la enseñanza de la literatura puede ser positiva como una buena instrucción en los campos de la moral. Por otra parte, Platón insiste en que el deber consiste en hacer todo lo que se considera ventajoso para el Estado y, por supuesto, para los ciudadanos. De hecho, lo verdaderamente importante es crear pues, una ciudad-estado o una polis feliz o dichosa, no una clase social feliz. En este sentido, por eso los guardianes, los guerreros, renuncian a la propiedad, a las riquezas, al lujo y a la ambición personal.
para perseguir el bien de todos, la justicia universal. Lo importante, además, para Platón es que cada individuo y cada clase se mantenga en su puesto y realice su labor, sus funciones. Porque, según pues, este pensador, la confusión de las funciones sociales acabaría con el orden y la jerarquía del Estado, y eso provocaría el caos social y el caos político y el caos ético. El hombre es justo del mismo modo que lo es el Estado, o así debería ser, según Platón. Además, el orden es lo elegido y de este modo se apuesta por lo justo, que es sinónimo de bien y de seguridad. Para Platón, además, incluso desde el punto de vista del buen sentido, la ventaja de la justicia, del orden, es incontestable. Por tanto, la vida debe ser considerada desde la perspectiva de la justicia, ya que sin ella la vida carecería de sentido. Por lo tanto, podemos pensar que ese estado platónico, esa ciudad-estado platónica, podemos pensar que es una ilusión de nuestros sentidos, una utopía desencadenada, pero, al menos según Platón, teóricamente es posible su realización. Para él poco importa que nuestra ciudad-estado o nuestro estado ideal sea realizable o no. De hecho, sabemos que lo es en el plano de las ideas. Y pues esto es lo que reafirma pues la teoría platónica, el desarrollo de Platón de sus ideas. Ciertamente, posteriormente a Platón, pues hubo distintas obras. Por ejemplo, está la Utopía de Tomás Moro, que planteaba una especie de isla utópica ideal, de un estado ideal utópico en una isla, que era la isla Utopía, en ningún lugar, significa, en griego, y también apostaba por unos planteamientos que seguían la línea platónica. Las críticas que se han hecho al estado ideal de Platón son muy claras. Es que es un estado aristocrático, muy rígido, muy jerárquico. De hecho, el propio Platón, en su Tratado de las Leyes, dice que tiene que haber hasta un consejo nocturno que regule los juegos de los niños, incluso, etcétera. Con lo cual, está pensando un estado muy estratificado, muy rígido, y eso pues iba en contra de los deseos democráticos de los ciudadanos atenienses, griegos en general, porque Platón venía de una familia aristocrática y tenía cierta prevención contra las costumbres democráticas, en el sentido de que pensaba de que a veces se tomaban decisiones mayoritarias erróneas o incoherentes simplemente porque la mayoría tomaba esa decisión. En cualquier caso, diremos que Aristóteles, su discípulo, desarrolló otro tipo de teoría política, que es la mesocracia, el gobierno de los representantes políticos de la clase media, y apuesta más claramente por la democracia. En cambio, Platón pues asociaba la democracia pues con la demagogia, con planteamientos a veces erróneos o falsos, que simplemente porque la mayoría los apoyaba se convertían en una realidad en el Estado. Pero yo creo que habría mecanismos democráticos y de mayorías para intentar pues conseguir un ejercicio del gobierno realmente democrático y que pues también se basara en las leyes, en unas leyes justas, adecuadas, armoniosas, etc. En cualquier caso, también hay que considerar que la época de Platón era muy diferente a la nuestra. Había el esclavismo, era una sociedad esclavista, una economía esclavista, y eso también condicionaba mucho las labores políticas en todos los órdenes. Por tanto, teniendo en cuenta estas condiciones de la democracia directa ateniense, por ejemplo, en la que existía la esclavitud, había del orden de 80.000 o 100.000 esclavos, en comparación con los 20.000 ciudadanos libres aproximadamente, que podían ir a la asamblea, que por cierto iban alrededor de 8.000 aproximadamente, no iban los 20.000 en bloque, pues las decisiones que se tomaban estaban influidas por muchos factores, por muchos elementos, pero en cualquier caso este sistema democrático ateniense, de la democracia directa, fue el primero que surgió en la sociedad occidental, en la civilización occidental, y por lo tanto fue algo muy importante. Podemos decir que en la Grecia antigua, en la Atenas antigua, surgió la democracia y surgió la filosofía. También, por supuesto, en las costas, en la costa de Asia Menor, en la costa jónica, en Tales, en Mileto, etcétera, pues también ahí surgió el pensamiento filosófico, con Tales de Mileto, con Anaximandro, con Anaxímenes y con otros pensadores presocráticos. En cualquier caso, diríamos que el tema de la justicia fue tratado por otros pensadores posteriores a Platón, como es el caso de Aristóteles y otros muchos, y fue un tema recurrente
a lo largo de la historia de la filosofía y también de la historia de la ética y de la ética política. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que hasta siempre a todos.